Fanfic, la otra mitad de la araña, capítulo 20. El trayecto a la universidad fue más largo de lo normal. Peter caminaba con las manos en los bolsillos de la sudadera, la mochila colgando de un hombro. El sol de la mañana iluminaba las calles de Queens con esa luz dorada que solía gustarle, pero hoy todo se sentía gris. Cada paso resonaba en su cabeza como un recordatorio: estaba solo. Realmente solo. Al llegar al campus, el ambiente ya era diferente. Grupos de estudiantes hablaban en voz baja, algunos miraban sus teléfonos y luego lo miraban a él. Los rumores corrían como fuego en hierba seca. Dicen que era la noche. Spider-Man sin traje completo, ¿te imaginas? Parker ha estado rarísimo desde hace semanas. Peter mantuvo la mirada al frente, alta y tranquila. Ya no intentaba esconderse ni sonreír para caer bien. Entró al edificio principal y el murmullo se hizo más fuerte. En el pasillo principal se encontró primero con Gwen Stacy. Ella estaba junto a su casillero, hablando con dos amigas. Cuando lo vio, su expresión cambió. Había una mezcla de preocupación, confusión y distancia. Gwen siempre había sido inteligente. Tal vez sospechaba que algo mucho más grande estaba pasando, pero no sabía qué. Y después de cómo Peter la había tratado semanas atrás, había decidido alejarse. Peter lo saludó con voz neutral cuando él pasó cerca. Él se detuvo un segundo. La miró. Por un instante, el recuerdo de Lyra se superpuso con el rostro de Gwen. Sacudió la cabeza internamente. Gwen respondió simplemente, con un leve asentimiento. Ella pareció querer decir algo más, quizás preguntar por las noticias de anoche, pero solo apretó los labios y se dio la vuelta. Sus amigas lo miraron con desconfianza. Peter siguió caminando. No dolió tanto como esperaba. La soledad ya era parte de él. Llegó al aula de su primera clase y se sentó en la última fila, como siempre. El profesor entró y la clase comenzó, pero el ambiente estaba cargado. Varios estudiantes le lanzaban miradas. Un chico en la tercera fila susurró lo suficientemente alto como para que Peter lo escuchara. Seguro anoche estaba jugando a ser héroe y ahora viene aquí como si nada. Peter no reaccionó. Solo tomó apuntes con calma. Durante el cambio de clase, el pasillo se llenó de más rumores. Alguien había subido un video borroso donde se le veía saliendo del edificio en llamas con ropa normal. Otro mostraba la pelea en el banco. Peter Parker igual a Spider-Man era el trending topic en el grupo de la universidad. Y entonces apareció MJ. Mary Jane Watson lo esperaba cerca de la fuente del patio central. Estaba hermosa, como siempre, cabello rojo suelto, chaqueta de cuero y esa mirada que podía atravesar paredes. Ella sí sabía su secreto. O al menos lo había sabido antes de que Otto destruyera todo. Peter, dijo cuando él se acercó. Su voz era firme, pero había dolor debajo. Tenemos que hablar. Él se detuvo frente a ella. El viento movía hojas secas por el suelo del campus. Estudiantes pasaban a su alrededor, algunos mirándolos con curiosidad. Dime, respondió él en voz baja. MJ cruzó los brazos. Anoche saliste en todas las noticias. Sin traje. Quemado. Envolviendo a Black Cat como si fuera un paquete. ¿Qué está pasando contigo? Primero te comportas como un idiota arrogante durante semanas, rompes lo que teníamos, y ahora, esto. ¿Estás bien? ¿O sigues siendo esa versión de ti? Peter la miró a los ojos. No había culpa desesperada como antes. Solo honestidad cansada. Esa versión ya no está, dijo. Pero no puedo explicártelo todo, MJ. No ahora. Solo sé que estoy intentando arreglar las cosas a mi manera. MJ soltó una risa amarga. ¿Arreglar? Me dejaste hecha pedazos, Peter. Me dijiste cosas horribles.
Me hiciste sentir que nunca había importado. Y ahora apareces como si fueras otro. La gente murmura que eres Spider-Man. Yo sé que lo eres. Pero ya no sé quién eres realmente. El silencio entre ellos fue largo. Peter quiso decirle todo, lo de las dos mitades, lo del ira, lo del fuego, lo de la otra vida. Pero no lo hizo. No podía. Entiendo si quieres alejarte, dijo finalmente. Todos lo están haciendo. Y está bien. MJ lo miró durante varios segundos, buscando al Peter de antes en sus ojos. No lo encontró. Tal vez eso sea lo mejor, murmuró, con la voz quebrada. Cuídate, Peter. Se dio la vuelta y se alejó entre la multitud de estudiantes. Peter se quedó allí, solo en medio del patio. El sol seguía brillando. La gente seguía viviendo sus vidas normales. Rumores, miradas, susurros, todo pasaba a su alrededor como un río que ya no lo tocaba. Sacó su teléfono y vio más notificaciones. Un mensaje de tía May: vi las noticias, ¿estás bien? Respondió con un simple sí, todo bien. Te quiero. Guardó el teléfono y siguió hacia su siguiente clase. Estaba solo. Pero por primera vez, esa soledad no lo aterrorizaba. Era parte de él. Como las cicatrices que no se veían. Como los recuerdos de dos mundos que ahora cargaba en una sola alma. El día continuó. Clases, murmullos, miradas. Peter Parker caminaba entre todo eso con la cabeza alta, cargando un peso que nadie más podía entender. Fin del capítulo 20. Fanfic, la otra mitad de la araña, capítulo 21. El resto del día en la universidad fue un lento desfile de momentos incómodos, miradas y susurros que Peter enfrentó con una calma casi antinatural. Después del encuentro con MJ, se dirigió a su clase de física avanzada. El salón estaba casi lleno. Cuando entró, varias conversaciones se cortaron de golpe. Se sentó en su lugar habitual en la esquina del fondo, junto a la ventana. El profesor, el Dr. Connors, entró y comenzó la clase hablando sobre mecánica cuántica y superposición de estados. Peter tomaba apuntes con tranquilidad. Su mente, sin embargo, divagaba entre las ecuaciones y recuerdos del otro mundo, fórmulas mágicas que había usado para estabilizar portales improvisados, patrones energéticos que curaban heridas. Cuando el profesor hizo una pregunta compleja sobre el colapso de la función de onda, Peter levantó la mano sin pensarlo. Podría decirse que es similar a cuando dos versiones de la misma partícula intentan existir en el mismo espacio, respondió con voz clara. Al final, una tiene que ceder, o se fusionan en algo nuevo. El salón se quedó en silencio. El Dr. Connors lo miró con sorpresa y aprobación. Una analogía interesante, Parker. Poco ortodoxa, pero interesante. Algunos estudiantes murmuraron. Uno de ellos, un chico llamado Cal que antes era amigable con Peter, soltó un comentario lo suficientemente alto. Claro, ahora es el genio del salón, después de actuar como idiota durante semanas. Peter no respondió. Solo siguió tomando notas. El peso de las miradas era constante. En el almuerzo, la cafetería era un campo minado. Peter tomó una bandeja con comida, arroz, pollo y ensalada, y se sentó solo en una mesa cerca de la salida. A lo lejos vio a Gwen con su grupo. Ella lo miró un segundo, pero rápidamente apartó la vista. Otra chica del grupo susurró algo y varias rieron. Peter comió en silencio, masticando sin saborear. Un grupo de 3 chicos de ingeniería pasó cerca de su mesa. Oye, Parker, dijo uno de ellos con tono burlón. ¿Eres tú el que sale en los videos de anoche? ¿Spider-Man en jeans? ¿Qué estilo, bro? Peter levantó la vista lentamente. Sus ojos cansados pero firmes los miraron sin parpadear. Tal vez, respondió con voz neutra. ¿Quieres un autógrafo?
Los chicos se rieron nerviosamente y siguieron caminando. No esperaban esa respuesta. La tarde trajo más clases. En literatura, mientras analizaban un texto sobre héroes trágicos, Peter participó más de lo habitual. Habló sobre el costo real de ser héroe, la soledad, las pérdidas, cómo uno cambia hasta no reconocerse. El profesor quedó impresionado. Varios estudiantes lo miraron raro, como si no supieran si admirarlo o tenerle miedo. Al final de la última clase, mientras recogía sus cosas, Flash Thompson, el mismo de siempre, se acercó con una sonrisa burlona, aunque menos agresiva que en el pasado. Parker, ¿ahora eres famoso o qué? Vi los videos. Si eres Spider-Man, al menos podrías haberle dado una paliza mejor a Black Cat. Esa tipa siempre ha sido problema. Peter cerró su mochila y lo miró directamente. Flash, no todo se resuelve dando palizas. Flash parpadeó, sorprendido por la madurez de la respuesta. Peter pasó a su lado y salió del aula. En los pasillos finales del día, el ambiente era denso. Grupos lo señalaban. Algunos lo miraban con admiración secreta, otros con desconfianza. Nadie se acercaba realmente. Estaba rodeado de gente, pero completamente solo. Antes de salir del campus, se detuvo un momento bajo un árbol grande en el patio. El sol de la tarde filtraba entre las hojas. Sacó su teléfono y vio más noticias, especulaciones sobre su identidad, teorías sobre por qué no llevaba traje, fotos borrosas. Un titular decía, ¿Spider-Man está teniendo una crisis? Peter guardó el teléfono y miró el cielo. Tal vez sí, murmuró para sí mismo. Cargaba dos almas. Dos vidas. Dos versiones de sí mismo que ahora eran una. Y el mundo solo veía a un chico raro que actuaba extraño. Se puso la capucha y empezó a caminar de regreso a casa. El día en la universidad había terminado, pero las consecuencias apenas empezaban. Fin del capítulo 21.